Nuestro protagonista de hoy nos recuerda algo muy importante, que nunca es tarde para alcanzar una meta, que la edad no pone límites a los sueños, sino que le da más valor, porque detrás de ellos hay una vida de experiencia, de esfuerzo y de amor por lo que se hace. También quiero destacar el papel tan importante de las familias y de los que nos acompañan en este camino. Ningún logro se alcanza solo, y tener a quienes nos apoyan, nos animan y creen en nosotros es sin duda el mejor impulso. Desde el Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura, nos encontramos hoy aquí en la Casa de la Cultura. Queremos agradecerte sinceramente que hayas querido compartir este momento con todos nosotros y hacerlo aquí, en tu pueblo, que es también tu casa. Aprovecho también esta ocasión para invitar a todos los vecinos y vecinas a seguir un ejemplo. La Casa de la Cultura está abierta para todos los que tengan una inquietud, una idea, una historia o un talento que deseen mostrar. Este es un espacio para soñar juntos, para crecer como comunidad y para celebrar lo mejor que tenemos, nuestra gente. Muchas gracias. El 24 de octubre de 1943, imagino que algo más fresquito que el día de hoy, en el bonito pueblo del Coronel, María Sánchez dio a luz a Antonio, un niño que iba a tener una vida muy satisfactoria. Ayer fue su cumpleaños, cumplió 82 años, octogenario, que ha sido agricultor la mayor parte de su vida. En los años 90, vendedor ambulante de melones y tendero hasta su jubilación. Ahora lo de la agricultura lo lleva en el alma, que conste en alta. Trabajador humilde y de buenos valores, inquieto y curioso, un ser de luz y bondadoso, reflexivo y espiritual, como él mismo se identifica. Estamos en unos momentos de los más esperados por los autores o por alguien que ha decidido coger lápiz y bolígrafo y ponerse a escribir. Bueno, pues ya llegó el momento, un sueño cumplido, una obra editada, un libro que contiene toda su vida y también esas poesías que les encantan, y además también pues las publica en las redes sociales. Un libro que lo tenemos hoy aquí, un libro que lo ha donado a la Asociación del Cáncer para que tenga también más, que luego también lo comentará, es una donación. Y un libro que estará en otra actividad del otoño cultural, nuestro otoño cultural. En el mes de noviembre estará expuesto en la actividad que se llama Más allá, de los grandes autores, literatura local y literatura continuada. Así que tu libro, Antonio, va a estar también aquí expuesto y también accesible para que todas las personas que quieran puedan leerlo y puedan escucharlo, todas aquellas personas que quieran. Bueno, tú me decías que tienes preparado algo para iniciar. Te doy la palabra. Te dejo hablar. Ya. Muy buenos días para todos. Muchas gracias a todos los presentes. Yo les quiero dar. ¿Me escucha o no? Tienes que acercarte, no te retires. Muy buenos días. Muchas gracias a todos yo les presentes. Yo les quiero dar por acompañarme en este día que para mí es tan especial. Yo nunca a la escuela he podido ir, pero siempre he tenido la ilusión de un libro poder escribir para contar mis vivencias y también mis recuerdos, aunque yo creía que no lo iba a poder conseguir. Hoy, con empeño y tesón, y con la ayuda de mis hijos y de mi hija en particular, que me ha corregido alguna falta, yo lo he podido lograr. En este libro yo cuento como mis primeros 14 años en el campo yo pasé, en el cortijo La Gironda, donde rodeado de naturaleza y animales yo me crié. También cuento
cómo ha cambiado todo en tan poco tiempo. Y como lo hemos vivido todos nosotros, por eso yo en el libro, yo lo cuento. También cuento la historia que mis abuelos me contaban, que a mí en la memoria siempre se me quedaban. Como cuando mi abuelo Diego me decía que 2 veces enviudó y que 7 hijos le dejaron, que con mucho esfuerzo y trabajo él solo crió. Mi abuela Mariana también me contaba lo mucho que cuando niña tuvo que pasar, del pueblo de Igualeja a la dehesa, a la Gironda, vinieron a desmontar. Su padre, con el esfuerzo de sus manos, muchas tierras desmontó, muy buenas cosechas criaba y muy bien a su familia crió. También cuento cómo me divertía en mis años de juventud en las ferias y romerías, y por supuesto cómo conocí a la que me lo ha dado todo en esta vida. 54 años lleva a mi lado y espero tenerla hasta el morir. Es la que siempre me ha ayudado en lo bueno y en lo malo, y la que me ha dado los 3 hijos que tengo, que es la alegría más grande que esta vida me ha dado. Algunas piedras también la vida me ha puesto en el camino, pero con mucha fe en Dios y el apoyo de mi familia, siempre he podido lograr mi destino. También al Ayuntamiento las gracias quiero dar, y a la Delegación de Cultura por acompañarme para que este libro yo hoy pueda presentar. También gracias a toda mi familia yo le doy por apoyarme siempre para que este sueño yo haya podido hacer realidad hoy. También os quiero decir que este libro yo no lo he hecho para ganar dinero, puesto que cuando lo estaba escribiendo yo a mí mismo me prometí que si algún día terminado lo veía, todos los beneficios para la Asociación del Cáncer serían, porque yo siempre con mi granito de arena he querido colaborar con todas esas personas que padecen tan horrible enfermedad. Gracias de corazón para todos los que hoy me habéis querido acompañar, para que no me sienta solo en este día que nunca podré olvidar. Buenos días y mucha salud para todos y todas. El libro, en el libro, me ha dicho que es lo que cuenta en el libro, me ha dejado cao. La pregunta que traía, ya le ha dado la respuesta a Antonio, que le ha dado todas las respuestas a Antonio, pero es que yo soy muy cotilla. Yo creo que sí, yo creo que van a decir todo. Alguna cosilla me puedes contar más, ¿no? O no puedes contar más. A lo mejor tú posiblemente tu familia la conozca, pero nosotros lo desconocemos. Y a ver, yo me quedé perpleja, estaba de vacaciones y vine a la Casa de la Cultura, estaba enfrente, estaba hablando con algunas personas y me llega él con una bolsa. María Rosario, vengo en busca tuya. ¿Vale? Toma, esto para ti. Y yo me quedé y digo, pues esto es un libro para la biblioteca que lo tiene en su casa y lo quiere donar. Esto es para donarlo, no, esto es para ti. Me han dicho que te lo pase. Claro, cuando ya lo saqué de la bolsa me di cuenta, digo, uy, la foto es él. Entonces ya me dijo que él había escrito un libro y que iba a presentarlo en el día de hoy. Me contó más o menos eso, de que, bueno, era su cumpleaños, justo en el momento, el día después, que todos vosotros, las familiares, podíais estar con él, una forma de celebrar bastante importante, ¿no? El hecho de cumplir un sueño a los 82 años, pues una gran satisfacción. Y bueno, pues cogí el libro, Antonio, y lo leí desde punta a cabo. En fin, os comento, para los que no lo sepáis, ¿no? Es biografía de un campesino y poesía de su vida,
Un libro que consta de 147 páginas, en las que aparece una introducción, un agradecimiento y 10 capítulos donde narra su vida, como ha dicho, desde su infancia hasta la actualidad, y donde también incluye fotografías para ayudar al lector a visualizar el pasado e incluso el presente mismo. Como él dice, le resulta muy gratificante poder comparar estas imágenes y apreciar los cambios que se han producido tan espectaculares. Agradezco la vida el haber sido testigo en primera persona de dicha transformación. Encuentro también mucha filosofía en tu libro, yo no lo contaré. Bueno, ¿realmente qué te motivó a ti escribir un libro? Porque tú toda tu vida trabajando en el campo, luego con los melones y luego en esa tienda que no te faltaba clientela ninguna, pues la verdad que tú dices, bueno, ¿y el libro cómo fue? A ver, ¿de qué manera te surgió a ti la idea? A ver si... ¿El qué? Es que, ¿El por qué? ¿Por qué cogiste y empezaste a escribir? ¿por qué? Acércate. Porque siempre yo tuve, como ya lo digo, yo siempre tuve de que nosotros en la generación nuestra habemos tenido una época que es inexplicable, porque lo que ha pasado en estos 80 años que yo tengo es que yo qué sé, ha pasado más que quizás en todas las generaciones anteriores y las que vendrán, porque de como ya pongo en el libro, de cómo se cegaba a cegar a José como antes cegábamos, a hoy como se ciega, hará como se hará antes y hará como se hará hoy, pues es que eso, y yo siempre lo he tenido en la cabeza de dejar eso, no solamente por los de hoy ni los que, sino por las generaciones venideras, como mis nietos, bisnietos, que eso se quede ahí escrito, para que luego después vean cómo se ha vivido en esta época, porque en la época venidera van a ver que todo es como dijo el otro, todo es espuma, pero no van a ver de dónde viene, pero que vean las generaciones de a dónde vienen nuestros antecedentes, donde lo que tuvieron y lo que han tenido que pasar, porque nosotros, yo mismo, en la edad que tengo, pues he vivido de todo, y sin embargo lo he vivido feliz, porque como ya pongo en el libro y lo vuelvo a repetir, es que antes, no sé por qué, pero con lo poco que había, se era feliz, porque es que entonces lo poco que se ambiciaba, pues era de tener lo que no se tenía. Además lo repite muchas veces. Hoy en cambio es que como se tiene de todo, pues entonces resulta que hoy es que estamos vacíos, no tenemos esa emoción, esa manera de creación, de decir ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que...? Porque es que lo tenemos de todo. Pues entonces resulta que no tenemos esa ilusión como antes se tenía. Antes tú, con un poquito que prometía, o sea, Él habla mucho de eso en su libro, de cómo antes... Por lo que te daba. Pues había muy pocas cosas, incluso hace reseña de la vestimenta, de cómo había 2 vestimentas solo para el día a día y otras 2 en un baúl para la Semana Santa. Y estaba tan contento. Y todo el mundo vivía feliz. Hoy se tienen 20 y no se está contento. Ahí está, y hace muchas cosas. Tienen 20 y tú te pones a coger, llega un día fiesta, un día de eso, y es que no sabes qué ponerte, porque dices, no, este color no me gusta, esta no, porque esta me la he puesto ya 2 veces, esta no, porque esta, y entonces ¿qué pasa? Que tienes que comprarte otra, porque y antes pues no había eso. No había. Vamos a ir desglosando un poquito el libro, vamos a ir poquito a poco, vamos a por las primeras páginas. Voy a leer un poquito. En el primer capítulo pues cuenta un poco del lugar donde nació, evidentemente, del coronel, la familia, con apenas 10 de vida, de cómo su familia se trasladó al Cortijo de la Gironda, como ha mencionado, para cuidar a su abuelo, de cómo él, con sus ojos de niño, veía a su padre, José Cabrera, como el hombre más fuerte del mundo,
El mismo que buscando su intimidad y la de la familia, al cabo de un tiempo de estar allí con el abuelo, pues construyó solo un pequeño ranchito con sus manos y el ranchito pues no tenía muchas comodidades, escasas comodidades en unas tierras que tenía junto a una vereda real. 4 habitaciones, cuadra, comedor con chimenea y 2 dormitorios. Ahí viviste tu niñez, ¿verdad, Antonio? Había un pozo junto al ranchito que sirvió para regar la verdura de la temporada que sembraba, la cochinera y el chozo, había cerdos, cabras y gallinas que también las aportaban alimentos para que nunca faltase que llevar a la boca, cosa que también menciona muchísimo. Y aunque Antonio, cuando llegaba el momento aquel de la matanza, no, Antonio, ¿qué te pasaba cuando veías al cerdo allí que tenían que coger y... Que no me entero muy bien lo que es. No, bueno, yo voy a ir narrando y tú ya vas, te voy preguntando. Entonces, bueno, es él, vale, los animales daban de comer, pero a él la matanza le daba un pánico increíble. Lo que era el gruñir del cerdo cogía y le daba mucha tristeza y miedo. Recuerdo de un horno junto a la puerta, él va describiendo poquito a poco todo aquel cortijo donde él vivió su niñez. También se vestimenta escueta, ¿no?, de 2 mudas de quita y pon, 2 trajes guardados, como ha dicho, que antes tenía eso y ahora todo el mundo queremos más y más. Incluso desde casa a las tantas de la noche estamos comprando, estamos ahí pidiendo más cosas para tener. De cómo recuerda a su madre con hijos, una familia numerosa, y que estaba siempre feliz, no le importaba de toda la guerra que le daban ni todo el trabajo, era feliz. Y siempre hace escasas comparaciones de antes, que a pesar de tener poco, siempre ellos estaban contentos. Y hoy también menciona de que hoy la envidia y el egoísmo nos invade y le desea porque los demás quieren tener lo de los demás, ¿verdad? Antonio, tú dices que siempre, que hoy en día queremos todo lo que tienen los demás. Antes no existía eso, ¿no? Vale. Claro. Él tuvo una infancia feliz, con los niños allí en el rancho, incluso se escapaba al rancho del abuelo. Todo lo que antes había, todo lo que había. Pero tú, Antonio, luego ya en el segundo capítulo tú hablas también de que tú no fuiste a la escuela, ¿verdad? Yo a la escuela no. Entonces, ¿cómo aprendiste? ¿Cómo aprendiste? Porque tú escribes, lees... Cuando estaba en el campo, pues, tuve un maestro que me dio algunas lecciones. Luego, cuando ya nos venimos aquí al pueblo, pues también en las escuelas nocturnas, sí, cuando inauguraron esto de San Roque, la escuela, pues también fui yo. Pero tu padre tuvo algo que ver, ¿no? También. ¿Tu padre te ayudó en algo? No. Mi padre sabía, pero lo que yo eso lo he aprendido. Él fue el maestro que tuve por el campo, que me enseñó las 4 reglas y me enseñó lo que escribí, la cartilla que todavía. Y eso es lo que... ¿Y leer te gustaba leer? Pero luego después yo siempre leí yo mucho. ¿Y eso como que leí mucho porque no podía mi padre tenía en el rancho, ¿no? Mi padre tenía muchos libros de cuando él como sirvió en la guerra. Entonces encontraba muchos libros abandonados. Y entonces los libros de antes no eran como los de hoy. Antes los libros, es que tú te leías un libro de esos y te digo una cosa, es que lo sabías todo. Porque te explicaban las cosas de tal manera. Hoy hoy tú coges un libro, o será que ya vive uno en otro mundo, otra cosa, pero yo me leí muchos libros. A mí de lo que más me gustaba era lo de gramática y geografía. ¿Y la historia? ¿Y la historia no? También la historia, entonces, pero que la gramática y la geografía que me gustaba, porque yo me gustaba siempre de saber todo, a ver si aprender. Y entonces siempre me gustaba mucho. Y leía muchos libros, novelas también, siempre me gustaba, yo siempre estaba leyendo. Eso es algo muy importante para las personas que se ponen también y deciden escribir, porque no es lo mismo cuando tú coges y, tienes tus pensamientos, a cuando tú has leído mucho, te facilita a la hora de expresarte, tienes más conocimiento. Claro, todo eso más vale, porque todo lo que yo leí, o todos los libros, todas las cosas,
porque muchas cosas, pues las yo sé gracias a los libros, ¿no? A los libros aprende uno muchas cosas, y entonces pues yo las aprendí. Pero dentro de eso, es que a mí me ha gustado, yo siempre, yo qué sé, y luego después una fe muy creyente que yo siempre he sido, y entonces con esa creencia que yo siempre he tenido, siempre me ha parecido que yo, no sé, que yo estaba aquí en el mundo para algo, que yo no estaba solamente para pasar y morirme y ya está. Yo siempre tenía metido en la cabeza que yo aquí estaba para algo, porque es verdad que, hombre, que el mundo, pero si nosotros, a mi parecer o a mi corta inteligencia que yo he tenido siempre, me ha gustado más estudiar, pero estudiar conforme se ha ido viendo. Porque tú lees un libro, en el libro lo mismo te ponen una cosa que te ponen otra, te ponen lo que es, pero hay muchas cosas que ponen en los libros, lo que es verdaderamente es lo que tú ves, lo que tú sientes. Tú vives y entonces tú sientes todos los días lo que tú sientes, es el verdadero libro que hay. Lo que tú vas sintiendo todos los días. Eso lo ha ido expresando a lo largo del libro, de cómo, bueno, él veía a la mujer de una forma y simplemente como la importancia que tenía de ser cuidadora, pero también se planteaba de que, bueno, una mujer tenía posibilidades de llegar a mucho más, ¿no? En el capítulo 3, bueno, también el tema de los matrimonios, que lo abarca mucho, porque él ha tenido un matrimonio muy feliz, y claro, pues no entiende de cómo los matrimonios hoy en día se formulan ya de otra forma. En el capítulo 3, él habla del campo, la vida en el campo, de cómo con sus 5 o 6 años, pues su padre no podía coger y trabajar, pero también lo mandaba un poquillo y decía, Antonio, llégate al joven este que del vecino, al vigilante, al porquero, a ver si hace su trabajo bien. Él también coge y describe todo esto de cómo era diferente, de cómo las veredas reales, que hoy en día se han convertido en carreteras, ¿no? Pues antes eran lugares donde ponían pastar el ganado, los niños jugaban, habla incluso de la de que nacía en Villa Martín y terminaba en Aral, que atravesaba la Gironda, y que era la Gironda en aquellos tiempos estaba completamente sembrado de olivos, y que bueno, los demás estaban campos que estaban sembrados de trigo, cebada, garbanzo y otros cultivos. Ahí va mencionando todo lo que fue viendo en aquel tiempo, era un niño, pero se le fue quedando todo, se le fue grabando en su memoria. Cuando el niño se escapaba, decía que se iba al campo, al rancho del abuelo, madre le reñía mucho, pero a él le encantaba, porque su abuelo le contaba muchas cosas. De hecho, yo creo que todo lo que ha ido narrando ha sido también por escuchar todas las experiencias de sus antepasados. Su abuela cuenta que nació en Igualeja, se vino aquí a la Gironda, y que era una niña, y ya como siendo muy adulta, pues pasó muchísimo. Habla de la guerra civil, la posguerra, el sufrimiento, de lo paciente que era su abuela y que cogía y soportaba a sus nietos sin problemas ninguno. Recuerdos inolvidables desde que aquel 3 de febrero de 1954 el campo se cubrió de un manto blanco, una estampa preciosa que jamás podrá olvidar. Lo voy haciendo así porque yo tenía preguntas hechas, pero Antonio que tiene problemas de audición, pues lo voy a ir narrando. Habla también de cómo, bueno, en algún momento deciden sus padres de llevarlo a la feria de Morón, y no como ahora, que coges, te montas en el coche, te subes en el coche a la hora que tú quieras. Tuvo que preparar el carro, poner unos asientos, poner un colchón en medio para llevar a los niños allí a que disfrutasen de la feria. Esos trabajos, en el 5º capítulo, de la siega a mano con hoyos finos, las yuntas de los mulos que eran sustituidas por las máquinas, esto cuando lo veía de cómo impactaba, ¿no? De cómo trabajando el esfuerzo que tenían que tener para
coger el trigo, y como de buenas a primeras metían unas máquinas que lo hacían todo, aunque todo el mundo no tenía acceso a esas máquinas. Y poesía, en cada momento pues pone una pequeña poesía para que se introduzca el lector en otro momento y no de otra forma, ¿no? Recuerdo aquellos días de verano que a las claras del día ya había que estar en el carro para las bases carrear y a la era llevarnos, para echar la barba y con el calor trillarnos. Hacía calor, ¿verdad, Antonio? Trillando el trigo. Claro. Hablaba de cómo los rancheros se juntaban en aquellos entonces, las familias al completo, que se ayudaban unos a otros, y los más pudientes, porque tenían tierra, pues metían las cuadrillas. Pero lo que no tenían tanto era eso, siempre todo el mundo apostaba por ayudar a los demás. De cómo aquellas cuadrillas que metían las personas más pudientes, pues incluso venían de Portugal, como en un pueblo tan pequeño, aquí en el Coronel perdido, ahí en el campo, podían venir, como venían de Portugal, Antonio, la gente para coger el trigo o para recoger la cosecha. Es que no me entero ya. No me entero. Bueno, continúo. Es que Continúo retumba. porque es verdad que no es un problema. Porque... retumba y no... Vale, venga, pues nada. Y no sé lo que me... Es cierto que es que no es lo mismo una conversación ahí directa. Continúo. ¿O estoy resultando pesada? Vale, porque no quiero tampoco. Tenía una serie de preguntas, pero claro, dado a de cómo están las circunstancias, pues continúo. Bien, pues también él, cuando salieron aquellas máquinas que las personas se ahorraban mucho trabajo, ya no tenían que sacar con las manos, ni tenían que ir recogiendo cuerdas, nada, las máquinas lo hacían todo. Por un lado estaba bien, porque no había tanto esfuerzo, pero por otro lado era esa filosofía que mantiene desde principio a fin, que también se estaba perdiendo manos de obra. En tan solo una década, comenta que habían pasado de necesitar el trabajo de las personas a prescindir casi por completo de estas. Las máquinas hacían el trabajo más fácil y rápido. La máquina atadora, un gran adelanto sería, pues la vida de las personas mucho cambiaría. Con el sudor de su frente, las cuadrillas de segadores ya no conseguirían el pan, pues las máquinas modernas le quitaron su jornal, haciendo que los trabajadores se tuvieran que reinventar. Él explica la ciega con detenimiento. Bueno, y llegó el momento que te mudaste al pueblo. ¿Cómo? Antonio, cuando te mudaste al pueblo. Ah, cuando me mudé, cuando ya a los 14 años, pero los primeros 14 años fue lo que yo estuve en Amar el Campo. Ya después el pueblo, pues ya, pues figúrate, el pueblo ya, eso era para mí, estar acostumbrado al campo nada más, ya el pueblo, pues no veas. Bueno, pues él dice, nos mudamos al pueblo, en el capítulo 6. Su madre proponía constantemente venirse al pueblo para cuidar de su padre, que estaba ya aquí, su abuelo Antonio. En fin, el padre Antonio era muy reacio, no quería y no quería, pero su madre estaba ahí, venga, achuchando, hasta que por fin Antonio cedió. Nuestro Antonio, el que tenemos presente, recuerda que llegaron las primeras cosechadoras cuando él tenía 17 o 18 años. Desde el pueblo, él iba y venía en bicicleta, tenía que coger y trasladarse. Él cuenta que cuando estaba en el campo, porque la bicicleta se venía, los días de fiesta, por supuesto, porque todos los días no se podía, tenía que estar trabajando. Y dice que incluso a veces se quedaba en casa de su abuelo. Estaba tarde, algunas veces se quedaba y otras veces no se quedaba en la casa de su abuelo, sino que volvía ya bien tarde. Y lo curioso de esto es que decía que en la vereda, cuando cogía la vereda con la bicicleta, vuelta atrás, nunca tuvo miedo. Madre mía, si el campo está solo, tú, al mismito nos vamos a algún lado y tú dices, madre, ¿cómo va a hacer que alguien quiera dar un susto? Que va, todo lo contrario. Aquellas veredas estaban muy transitadas. Iba con su bicicleta y iba saludando a los demás. Todo el mundo hacía lo mismo. Iba y venía del campo, volvía de noche
y sin problemas pues cruzaban las calles del pueblo, cruzaban las veredas hasta llegar al sitio donde vivían. Lo importante es que recuerdan los disfrutes cuando se vino ya al pueblo, disfrutar de otra forma, no tener que desplazarse, pero lo que hizo nada más llegar fue apuntarse a la escuela nocturna y toda la noche intentaba aprender un poco, ya que siempre, como él ha estado comentando, tenía mucha curiosidad, le encantaba saber y comprender todos los misterios de nuestro mundo. Se embobaba leyendo curiosidades, hechos históricos sobre civilizaciones y cada día reflexionaba sobre los insignificantes que somos los seres humanos al lado de la grandeza del universo. Son frases textuales de él, no son mías. Y en la página 55 cuenta que en todo el pueblo había 4 o 5 bares y un cine donde hoy está ubicado el bazar chino. Él va mencionando dónde iba, lo que era, las calles. La mayoría de las calles solo tenían adoquines en la acera y las vías eran de tierra, a excepción de la parte del centro. Por aquel tiempo era común ver pasar por las vías, por los carros y animales, no había coches, evidentemente. Y en aquel tiempo todas las casas de los pecuareros había una cuadra y el que no tenía cuadra pues tenía que pasar un postigo. Los animales pasaban justo por la parte de entrada donde todo el mundo entraba, incluso las personas. Todas estas cosas van narrándolas poco a poco, que lo que va haciendo es rescatar, como él decía, rescatar la historia de nuestro pueblo. Él también comenta que por mucho que trabajaba, porque antes se trabajaba de sol a sol, les daba igual, cuando llegaba la hora de salir salía, tenía que disfrutar. Se aseaba corriendo, cenaba por supuesto, se aseaba y se iba a la calle, como todo el mundo cuando es joven, ¿no? Que queremos disfrutar, que queremos vivir la vida. En fin, va contando anécdotas de cómo también la plaza de Abasto, que hoy pues ya ha cambiado mucho, hubo un tiempo que hacían celebraciones, pero cuando él iba era la plaza de Abasto, donde había mucho bullicio, había muchas tiendas, donde estaban los capotes con la pescadería, gente como vendiendo la carne, las frutas, ese colorido tan grande y esa gratificación cuando entraba, porque decía que aquello era un mundo que era muy bonito, todo el mundo se conocía, todo el mundo hablaba, y bueno, incluso que recuerda a Antonito Capote cuando que decía, cuando el pescado pregonaba, niñas, acudid a comprarme que se me acaban, que son sardinitas que he cogido esta mañana. Era cuando los primeros aquí, cuando lo ponía la pescadería, los capotes. Exacto. Ahí pues, como era una plaza, tenía el reclamo y tenía cada uno su frase. En fin, había entretenimiento, el entretenimiento no tiene nada que ver con el de hoy. Ellos cogían y bueno, pues iban a ver películas, las películas. Y él, en comparación con el día de hoy, porque antes las películas se veían en el cine, todo el mundo iba, todo el mundo estaba contento, y él pues hace también algo de reflexión de cómo hoy en día pues nos sentamos en nuestros sillones y casi de forma individual vemos las películas, no se vive como se vivían antes. Es algo muy, muy curioso. La frase que me llamó mucho la atención: nos hemos convertido en voraces consumidores de pantallas. Así que fijaos. En fin, mencionaré que antes no se cobraban, las personas mayores no cobraban la jubilación, ni había una ciencia tan avanzada, que incluso no había penicilina. Menciona también de cómo él cogió una enfermedad, la polio, y tuvo la gran suerte de no tomarle ningún órgano, ninguna parte de su cuerpo, aunque casi había muchos niños que sí tenían este padecimiento. De cómo hoy tenemos la puerta cerrada, digo yo que no entre nadie. Y sin embargo antes pues decía, yo no salgo, mi madre se tenía que acostar, se iba a la cama y antes cogía, encajaba la puerta y ponía una silla detrás de la puerta. Hoy en día es inconcebible.
que tú llegues a una casa, llegas así y puedas entrar tranquilamente. Pues ellos lo hacían, sus padres lo hacían. Estaba todo el mundo, vivía todo el mundo muy tranquilo. Y bueno, de cómo las amigas, las novias no existían, bueno, las amigas realmente no existían. Y yo cuando estaba diciendo como que no van a existir las amigas, claro, se refería a que como hombre no podía tener amigas. Estaban ahí pretendiendo un día, 2 días, una semana, un mes, un año, hasta que por fin aquella mujer decía, venga, vale, voy a salir contigo. Y ya tenía que pedirle al padre de la niña, de la muchacha, que quería ser su novio. Todo ese proceso se ha cambiado. Todo hemos ido evolucionando de una forma abismal. De cómo cogió y aquella bicicleta que tenía, que la había acompañado en tantas visitas, la cambió por una Derby. Y bueno, de cómo le facilitó el trabajo, ¿no? Y de cómo ya con esa Derby no solamente cogía y se movía por el pueblo o iba al rancho y al trabajar, sino que incluso en un pueblo de alrededores también se nos pateaba todo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, de cómo en la tierra de su abuelo Diego hubo un antiguo asentamiento romano, casi siempre, pues que se llevaba ahí una sorpresa. Un día se encontró una moneda de bronce con una tabla de guerrero en las manos, y bueno, siempre cogía y iba buscando cosillas. Eso era muy similar a Perra Gorda, pero era de aquella época romana. Muy feliz, dice, bueno, pues yo no se lo doy a nadie, yo me lo voy a guardar. Y lo que hizo que lo guardó tan bien que todavía lo está buscando, no lo ha encontrado todavía. Cosas muy curiosas, muy simpáticas también. Los avances de la comunicación, de aquella máquina que canta ahora, que es el tocadisco, claro, lo ponía. De cómo cambió a la radio. La radio incluso se ponían a escuchar las novelas, de magia, en fin. Y de cómo he ido tan evolucionando tanto, que bueno, llegó la tele. Lo pusieron allí en los aparatos, todos pasaban, miraban, se quedaban perplejos viendo aquella pantalla con aquellas imágenes. Pero no tenían acceso a comprarlo porque el dinero no había en el bolsillo ni en la casa tampoco. Y él, que había comprado, cuando se casó y demás, en un tiempo, había comprado unos cupones y le tocó, y madre mía, la tele que se compró. En fin, habla de vida, de costumbre, de cómo puede ser, cómo fue él. Su vida ha sido una aventura, que recuerda, muchas cosas recuerda y otras tienen muchas lagunas, por lo que sea, no se le quedó grabado en su mente. E intenta, pero no ha podido recordarlo. Sí, lo que cuenta es de que su vida también ha sido una aventura, no, él ha sido un aventurero, porque ha tenido decisiones de compra, de cambio. Con 50 años, agricultor de toda la vida, cogió y cambió por completo un plan de negocio, abrió una tiendecita, la calle Nueva, y luego se trasladó a la 1 de mayo y justo enfrente de un supermercado. Madre mía, qué competición, como las mujeres decían, pero ¿cómo no vamos a ir allí? Vamos a poner la tienda enfrente del supermercado, que es que eso tiene mucho tirón. Sin embargo, lo hicieron y atrajeron mucha clientela. ¿Por qué? Porque se nos ofertan los productos de calidad y bueno, las atenciones también, que eran diferentes. En fin, él, como dice, sueños, aspiraciones. Lo tenía cuando más joven, ser mecánico de aviones, no lo logró, pero ha sido mecánico de su vida, logrando realmente otros sueños que también le interesaban. Ahora explica de cómo conoció con 27 años a su ángel, que la tenemos aquí presente, de con esa mirada dulce que le encantaba su forma de ser, en fin. Ahí es un proceso de que vas leyendo, se va intercalando también las épocas, porque lo mismo te está contando cosas de su niñez, de su juventud, de su momento de ahora. La frase que la poesía para su mujer, al contemplar tan dulce mirada, un escalofrío por todo me recorrió, y en aquel momento comprendí que esa mujer estaba buscando yo. La encontró de casualidad, pero la encontró. En
En fin, voy terminando. Que lo principal es la familia. Exactamente. En la familia, o sea que no tiene el mérito, porque yo haya escrito el libro, que yo el mérito lo tiene tanto mi familia como yo. Porque si no te apoyan, si tú ves la familia que son unos tirados, unos de esos, pero yo gracias a Dios, pues como he tenido una familia y la tengo, todo, hombre, que se puede decir, todo, pues me han apoyado mucho, porque yo he sentido la necesidad, la dignidad de plasmar una cosa que es verdad, que yo todos los días lo he tenido en mi alrededor, a mi alrededor. Además, él dice, en la página 84, cuando envejecemos y miramos para atrás, nos damos cuenta de que la vida solo se vive una vez. Por eso siempre hay que querer y amar a todos los familiares y tratar en todo momento de perdonar a esas personas que sabemos que nos quieren. Tenemos que ayudarles y nunca echarle en cara su manera de pensar. Luego en el matrimonio, yo reivindico aquel diálogo tranquilo, respetuoso, amable, sincero que las parejas mantenían. Todo puede arreglarse con el diálogo y por supuesto con el amor. Podría coger y leer mucho más. Tampoco quiero dar por evidente todo el libro, tenéis que leerlo. Si no, lo voy a tener ganas. En fin, en la página 135 él dice: necesitamos transmitir de alguna manera mi vivencia de este pueblo. No sé si habrá llegado al corazón del que está leyendo, ojalá sea así, y de alguna manera sigamos sembrando la semilla que hay para hacer que el coronil siga creciendo. Quería dejar huella de nuestras raíces y contar la esencia de mi vida, no porque me crea alguien importante, sino porque quiero que estas raíces, que notan el sentido de la existencia de mi familia, resistan al paso del tiempo. Así, tal vez algún día, quién sabe, pueden llegar a manos de generaciones futuras y de alguna forma, egoístamente, me pueda sentir eternamente vivo en su memoria. Bonitas palabras. Bueno, y más bonitas palabras. Pues, a ver si me salen las palabras. Quería agradecerte antes de leerlo, pues, con el cariño que has mostrado a lo largo de toda la presentación, por el libro, por la atención que le ha dado a mi padre, por comprender la situación en la que se encuentra, que no es fácil. Él, pues como él ha dicho antes, que todo el mundo ahora mismo está enganchado a una pantalla, él está enganchado al móvil, todos los días escribe su poesía, a veces nos da coraje que se están enganchados, pero bueno, es su forma de estar aquí y por lo menos de tener su memoria activa. Y él quería, y siempre nos ha dicho, esto lo podemos escribir, esto lo podemos escribir, y no ha sido fácil el proceso, pero al final aquí está, ole tu papi. Bueno, pues a ver si con la repetición puedo beber. Dice: de mis hijos, tus palabras despiertan a nuestras almas para alegrarnos los días. Gracias a la tecnología, la distancia no es un obstáculo para sentirte cerca. En nuestros corazones duermen bonitos sueños, como recuerdos infantiles que alegran hasta los días más nublados. Nos van llenando de fuerza para afrontar los retos vitales. Por mucho tiempo fuiste agricultor de manos recias y encalladas, que con esmero labraban la tierra. Tus manos ahora siembran esperanza, combinan letras para crear palabras que reflejan tu esencia más pura, sin filtro y con la valentía de hacerlo sin haber pasado por la escuela. Cada día un poema, y cada poema luz para nuestros corazones. Papá, este libro es el fruto de la grandeza de tu alma. Eres un ejemplo de templanza y de amor lleno de sacrificio. No pudiste estudiar, pero no ha sido impedimento para poder expresar con palabras llenas de emoción tus ideas sobre la vida. Sabes que eres nuestro filósofo preferido
y te agradecemos que nos hayas hecho este maravilloso regalo que quedará para siempre en nosotros y hasta el infinito en las futuras generaciones. Tus raíces, nuestras raíces, nuestra vida. Gracias. Bueno, Antonio. Ya está. Ya está relajado, ¿verdad? Ya ha sido. Cable ahí. Lo tenías que haber cambiado. Ay, mi abuela Mariana, hoy que tantas comodidades tenemos, no dejo de admirar a mi abuela Mariana, que viviendo en un ranchito, en medio de un olivar, trajo al mundo 14 hijos. ¿Cuánto tendría que pasar? De los 14 le vivieron 10, y para criarlo, ¿cuánto luchó? Cuando en jóvenes de... Son las letras tan menudas que me cuesta, pero... convivieron por aquel entonces en guerra, una guerra estalló. 3 de ellos, al servir a la patria, se tuvieron que marchar. Tan jóvenes e inocentes, con bombas y balas, tuvieron que luchar. Pero la suerte quiso que mi abuela, al acabar la horrible guerra, a los 3 viera regresar. Pero el destino es caprichoso, y luego, con nosotros a su antojo, su hijo más pequeño, que de la guerra se libró, cuando también fue un jovenzuelo, del servicio militar no escapó. Su destino estaría cerca, en la provincia de Sevilla. Por un primo, se intercambió para estar cerca de la familia, y es la base de Morón. Mi tío Curro terminó, qué mala suerte la suya, que al río fue a bañarse, y cuando un charco se tiró, su cabeza golpeó con una piedra y allí la vida perdió. Fue tan duro para mi abuela que la pena se la llevó. Tenía 65 años cuando una noche acostó y dormida para siempre se quedó.